Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a un poderoso video tutorial y como puedes ver en pantalla vamos a desarrollar un catálogo, una tienda virtual o le puedes llamar página web también desarrollada no en WordPress. No hemos utilizado otra plataforma, sino que hemos utilizado la plataforma de Google. Sí, el gigante tecnológico de Google nos da la posibilidad de crear una página web en Google Sites. Y desde ya te tengo que decir que es una plataforma un poco limitada para crear páginas web, pero yo me las he ingeniado de tal manera en desarrollar una tienda o catálogo virtual promocionando este rubro que son de las joyas, de las piedras preciosas, y lo he hecho en Google Sites, pero he ayudado con Canva para crear estos efectos animados que le den una apariencia que se asemeje mucho a las páginas desarrolladas en WordPress, como son estos sliders animados, como son estas imágenes animadas, como son todo esto. Lo he hecho en la plataforma de Canva, este footer, este pie de página. Todos estos elementos lo he hecho en Canva y los he añadido a Google Sites para crear una web tipo catálogo o tipo tienda virtual y pueda sacar el máximo provecho. Y lo he vinculado a creando estos botones para que cuando la persona quiera un producto y deben comprar, le redirija automáticamente al WhatsApp de este tienda virtual y diga: hola, quiero comprar este producto, y se produzca la transacción y las condiciones de pago. Así que simplemente te digo que te quedes hasta el final del video, porque he visto muchos tutoriales de crear páginas en Google Sites, pero muy limitados. Simplemente te dicen pon un banner, un poquito de texto y ya está. Y eso no es así. Yo quiero que entiendas que puedes crear estos diseños bonitos, atractivos, que llame mucho la atención utilizando Google Sites, pero ayudándote con Canva. Como ves aquí hice el slider, hice el pie de página, hice las imágenes, le di animación a algunas imágenes y las añadí a mi página hecha en Google Sites, y este es el resultado final. Aquí está hasta el final del video porque vas a aprender mucho de esto y realmente no vas a invertir absolutamente nada, simplemente tu tiempo y tu creatividad para hacer este tipo de diseños. Así que comencemos. Muy bien amigo, como te estaba explicando, esta página web tiene dos pestañas, puedes hacerla aún más, y la hemos desarrollado en Google Sites. Voy aquí a inicio, espero que cargue la página. Estas animaciones le he hecho en formato GIF, formato animado, no son video. Le he descargado, después que le he hecho en Canva, le he descargado en formato GIF, que es el formato animado. Le he descargado y le he añadido simplemente a mi página web, que realmente quedó impresionante. Aquí también un video que lo he convertido en GIF, en este rubro de joyas que he escogido porque tenía esas imágenes a la mano y ya lo tenía en mente. Aquí también tiene un mapa, tiene un footer con información, el número de teléfono, la dirección. Si tú ves esta página vas a creer que está hecha en WordPress y está hecho 100% en la plataforma de Google Sites. Paso número 1 para crear esta página web, catálogo o tienda virtual. Paso número 1, entrar a Google Sites. Requisito indispensable: tener una cuenta de correo, simplemente una cuenta de correo, ingresar a Google Sites y ahí te salen opciones como son algunas plantillitas muy sencillas y en blanco. Yo he elegido la opción en blanco. Ahora simplemente le doy clic y me va a salir todo este espacio de trabajo. Este espacio de trabajo para crear esta página me permite añadir cuadro de texto, añadir imágenes, añadir estos objetos prediseñados, añadir videos de YouTube, añadir un mapa. Vamos a hacer el paso a paso.
Ojo que este diseño tú lo puedes aplicar a los diferentes rubros de los negocios, como son venta de comida, venta de abarrotes, venta de regalos, en este caso joyas, puede ser artículos, diferentes artículos de diferentes rubros. Puedes replicarlo y adaptarlo a otro nicho de negocio. Eso quiero punto que tengas bien exacto. Como puedes ver aquí hay un logo. Simplemente como esta plataforma es un poco limitada, a la hora que le doy el scroll, el logo como se pierde. Por eso que creé un footer que tenga el logo grande para que se pueda visualizar mejor la marca. Muy bien, así que ya estamos en la plataforma de Google Sites. El primer paso te dije que tienes que tener un correo, poner la página en blanco, crear desde nuevo, y aquí en vez de poner título, este título yo lo voy a borrar. Y ahora lo primero que voy a hacer es ingresar a Canva, como puedes ver aquí que he hecho, y crear un nuevo documento. Y la primera medida es para la cabecera, aquí la tengo, 1296 por 609. Entonces voy a ingresar a Canva y voy a crear un tamaño personalizado y voy a poner 1269. Aquí está, 1000 es 1296 por 609 píxeles. Le pongo crear diseño y me va a mandar un espacio de trabajo así, donde simplemente lo que he hecho yo es subir todas las imágenes que tengo, los productos, el logo, esta imagen en fondo transparente y este fondo. ¿Qué fue lo que hice? Voy a duplicarlo aquí para no hacerlo desde cero. Lo dupliqué con el tamaño de 1296 por 609 y agregué este fondo. Este fondo lo extendí de esta manera y agregué la imagen de esta chica luciendo estas joyas. Después, ¿qué es lo que hice? Agregué los textos correspondientes. ¿Qué texto utilicé? Como puedes ver aquí, utilicé este primer texto de Yura, utilicé este texto de la fuente belleza y esta también de belleza. Ahí vamos a replicarlo. Simplemente, ¿qué hago aquí? Copio, pego para no estar haciendo todo lo mismo. Copio esto de aquí, copio, pego y utilicé este color de aquí, que todos los colores lo dejo debajo de la descripción del video. Además te voy a estar proporcionando las imágenes para que tú puedas hacer lo mismo, para que practiques y después puedas hacerlo, pero para otro rubro de negocio que a ti te parezca más recomendable hacer. Yo utilizo las joyas porque me gustó por estas imágenes que tenía, que la descargué de internet. Muy bien, y ahora agregué otra página más. Lo que puedes hacer también es hacer esto y duplicarlo para ahorrar el trabajo. Y ahora, ¿qué fue lo que hice? Voy a sacar estas imágenes. Este texto lo voy a poner aquí. Voy a borrarlo todo este texto. Y voy a insertar la segunda imagen, que es esto, aparador donde lucen estas joyas. Voy a publicarlo en este tamaño, siempre guiándome del modelo de referencia porque tiene las medidas exactas. Y agregué texto, igual lo mismo. Agregué texto. Si tú sabes utilizar Canva, sabes utilizar esto de manera muy simple, muy sencilla. Aquí fue lo que hice, agregué elemento, en elementos busqué este de aquí. Puse ver todo y busqué un cuadro y lo extendí tipo rectángulo y simulé como si fuera un botón. Vamos a arrastrar esto.
Si yo quiero mover todo este texto, lo agrupo todo y pongo aquí el botón de agrupar. Entonces, ¿qué me permite? Movilizar todo y lo pongo más o menos a esta distancia. También más pequeño. Y ahora que hice esto, ahora agregué animación. ¿Cómo agrego animación? Pues simplemente agarro aquí, busco en animar y voy a poner la opción de fundir. Puedo poner fundir, puedo poner otra animación, por ejemplo subir, que lo mismo, puedo poner fundir, puedo agregar texto por texto o simplemente toda la página. Estoy agarrando texto por texto, voy a fundir y hago lo mismo aquí. Bien, ¿cómo lo descargué esto? Pues puse descargar, busca el formato de GIF y en este caso vamos a descargar la página 3 y 4 porque son las que recientemente hemos hecho. La 1 y la 2 es en la que hice aquí y yo lo estoy haciendo de nuevo, así que descargaría la 3 y la 4 fusionadas, que sería la imagen GIF, y lo descargo. Lo que estoy haciendo es simular los sliders que tienen las páginas de WordPress, donde cuando uno ve, se puede ver así animado, que pasa y pasa a diferentes escenarios. Eso es lo que estoy tratando de hacer en Canva. ¿Ve? Se descargó y ahora en mi página nueva que he creado, aquí la tengo, mi sitio nuevo creado, voy a irme aquí donde dice cambiar imagen y voy a irme a cargar. Voy a buscar la ruta de mi archivo que he descargado, que está de aquí, y voy a subirlo. Y aquí donde ves este que dice quitar ajuste de lectura, le tengo que quitar. Listo. Y ahora voy a darle a publicar para ver el resultado final. Antes de eso me pide que le ponga un nombre. Voy a poner joyas, igualito, pero aline, joyas, aline, pero esta vez voy a poner 2 porque yo ya creé el 1. Y voy a ponerle en publicar. Y ahora vamos a ver el resultado final. Aquí le das clic aquí y pones ver el sitio publicado. Entonces ya tenemos el primer paso de este diseño de esta página, que es el slider animado en formato GIF, realizado completamente en Canva. Muy bien. Ya tenemos nuestro slider. Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría, si nos vemos en el ejemplo, faltaría estas imágenes de aquí, animadas. ¿Cómo las creamos eso de aquí? Pues simplemente de nuevo Canva. Pongo agregar página para hacerlo de nuevo. ¿Ves? Aquí tengo las 3 imágenes que hice. ¿Cómo fue que hice estas imágenes? Pues simplemente utilicé el tamaño de 500 por 409. Me fue a inicio, puse 500 por 409 y le di crea un nuevo diseño. Me llevó este espacio de trabajo así en blanco. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente me fui a las imágenes subidas y arrastré este fondo plateado, lo extendí, como puedes ver, y hice esto. Las imágenes que he subido, escogí, por ejemplo esta de aquí, y lo dejé ahí en el centro. Después, ¿qué fue lo que hice? Pues me fui a elementos y busqué un marco. Puede ser cualquier marco, pero yo escogí este de aquí.
Y a este marco le puse color negro y lo extendí. Lo extendí de esta manera. Y ahora, ¿qué hice acá? Pues le puse un título, la fuente belleza. Toda la fuente la voy a poner debajo del video. Copiar y pegar. A esta fuente le puse color blanco. Correcto, le puse color blanco. Y le puse efecto de sombra. Sombra de color oscura, negra. Y le jalé lo máximo. Y ahora lo puse en este sector. Y a todo esto, ¿qué fue lo que hice? Le puse animar. Puede ser este de aquí. A ver si yo me fijo en qué animación le puse. Todo esto le puse. Pues sí, le puse fundir. Le puse fundir. A ver, eso es lo mismo vamos a hacer aquí. Voy a poner aquí. Fundir. Fundir. Muy bien. Fuente de belleza, puse animar. Y lo mismo hice. Primero la descargué, obviamente puse descargar. Aquí puedo cambiar la velocidad, pues ahí me enseña la velocidad que está. Puedo reducirle. ¿Qué fue lo que hice acá? La descargué. ¿Qué voy a descargarlo? Siempre formato GIF. Aquí vamos a utilizar simplemente el formato GIF que es animado. No vamos a utilizar nada de video. Pongo la cuarta, porque es la cuarta que descargo. Y pongo listo. Y pongo descarga. Y hago lo mismo, replico el mismo sistema, pero añadiendo estas imágenes, otras, y cambiándole de título. ¿Cómo? Pues hago esto. Lo agarro aquí. Pero ya que se ha descargado, lo duplico. Y en vez de esta imagen, pongo esta de aquí. Pongo esta de aquí y le pongo, en vez de aretes, pongo collares. Y hago lo mismo, lo descargo. Collares. Así como aquí hice, igualito. Muy bien. Después que ya lo tengo descargada, ¿qué hago? Me voy a mi espacio de trabajo. Y lo que voy a hacer es añadir 3 de estos diseños. Busco este que sea 3. Listo. Y ahora voy a añadir, cargar esto. Que es bien collares. No, ese sí, pues. A ver. De aretes. Vamos a hacer. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues mira, este es muy simple. Puedo recortarlo así. Pongo aquí contraer. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo maximizarlo, reducirlo. Depende de ti, yo puedo dejarlo ahí.
Aquí en recortar, que me permite maximizar un poquito la imagen ahí y aplicar. Listo, tienes el efecto. Ahora qué voy a hacer lo mismo con las otras imágenes. Voy de nuevo, lo dupliqué, voy a descargar las demás que hice con el mismo proceso, que son collares y de anillos. Yo tengo que descargar siempre formato GIF, solo la 2. Aquí en título este sí está bien, collares. Yo lo mismo cargo, busco. Muy bien, y lo último faltaría la tercera, que hago el mismo proceso. Voy a poner aquí para no confundirme anillos. Busco descargar y busco siempre formato GIF. Es el formato soportado por... Voy a buscar este de aquí y lo descargo. Muy bien, ahora qué voy a hacer, pues voy a subirlo, lo mismo. Pongo cargar, busco, y voy a recortarlo un poquito para que sea igual a los demás. Ahí, listo. Listo. Entonces ya tengo los 3 adornos. Y ahora aquí voy a copiar los textos. Copiado. Si me fijo, le puse simplemente texto normal que hable de las características, que es lo mismo. Le das clic para ese texto, pues, y pegar. Tú lo corres ahí y pones publicar, siempre publicar, publicar, siempre publicar para que se guarden los cambios. Publicar. Y ahora vamos a visualizar, pones ver sitio publicado. Espera que cargue todo y ya tenemos nuestras imágenes aquí con el texto. Entonces ya tenemos el slider y las imágenes. Aquí no sé por qué se ha puesto esto de aquí. Botón de expandir y de contraer. Bueno, ya tenemos nuestras imágenes y nuestros textos simples. Ahora viene la parte de crear
¿Cómo hago esto? Me guío del ejemplo de referencia, que fue lo que hice. Aquí pues simplemente creé primero a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir este de aquí. Y ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar una imagen GIF para que sea adorno. Esta imagen GIF era este de aquí. ¿Cómo hice esto? Pues simplemente me fui a convertir video a GIF. Me fui esta de acá y seleccioné un video que tenía pequeño, corto. Lo que pasa es que se puede poner videos de YouTube, pero no quiero agarrar material que sea de otras personas, que esté protegido. Por eso descargué un video en Pexels de un video de una joya y lo convertí en imagen GIF. Ojo que si tú tienes un video de tus productos en YouTube, puedes simplemente jalar donde dice YouTube y pones el video y se va a poner. Lo convierto. Este pequeño video que es muy simple. Y lo convertí a GIF para poder añadir a la página. Y lo descargué. Y ese es el video que acabo de poner aquí. Ya convertido en GIF. Y ahora aquí, ¿qué fue que hice? Y simplemente le puse este título. Y en el editor de texto puse algunas características de los diamantes, que da la idea de que es un pequeño imagen con características e información de las piedras preciosas que se ofrecen en esta tienda virtual de joyas. Muy bien, pongo siempre publicar para que se guarden los cambios. Siempre me gusta. Pongo publicar. ¿Qué más? Voy a añadir algo muy importante, el logo. Antes de seguir voy a añadir el logo. Por ejemplo, estoy aquí. Voy a arrastrarlo un poquito aquí, agrandarlo más o menos a esta distancia para que se vea mejor. Muy bien. ¿Qué me faltaba aquí? Que era muy importante. Me voy aquí a esta parte donde dice configuración y busco en navegación. Voy a poner transparente. En imágenes de marca, aquí donde se pone el logo, se carga el logo. Busco el logo. Este logo de aquí. Y lo agrego. Texto alternativo no pongo nada. Icono de página es esto que tú visualizas aquí, donde no se visualiza ya esto como simple página, sino se visualiza un favicon, lo que se llama en el entorno de una página web. Y cargo mi favicon, que aquí lo tengo. Tengo por aquí. Pongo mi favicon y lo añado. Listo. Y pongo publicar. Siempre guardando los cambios. Pongo publicar. Y ahora voy a visualizar cómo está quedando. A ver, ya se añadió el logo. Se añadió esto de aquí. Espero que cargue. Como si has añadido un video, demora un poquito más en cargar, pero ya está. ¿Ve? Ya se añadió el favicon. Como puedes ver aquí, ya no aparece este símbolo, simplemente aparece el favicon. Y aparece el pequeño video en GIF que he añadido. Entonces, vamos ahora a añadir de una vez. Vamos entonces a añadir nuestra parte de nuestra tienda virtual. ¿Cómo fue que hicimos esto? Simplemente añadimos texto. Primero texto. ¿Cómo añado un cuadro de texto? Me voy aquí y le añado un cuadro de texto.
copio este de aquí, puse regalos. Y ahora viene la parte principal de este video, que es agregar. Aquí que fue, hice columnas de 3 columnas. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Agregué 3 columnas y añadí las imágenes correspondientes. Puse cargar. Me fui, obviamente tengo que tener ya mis productos, ¿no? Aquí lo tengo en la carpeta de productos y le añadí el primer producto, que es este de aquí, que es un collar. Muy bien. Y ahora este producto le puse este texto: collar de gargantilla de oro. Le puse también el precio. Y por último, ¿qué fue lo que añadí? Pues un botón. Me fui aquí y puse botón. Y en el botón puse comprar por WhatsApp. Y aquí tengo que poner el vínculo. ¿Qué vínculo iría ahí? Donde le den clic al botón se redirija a mi número de WhatsApp y pueda solicitar el producto. Me fui a esta página que te lo voy a dejar debajo del video, donde es un generador de links de enlace de WhatsApp. Puse un número de celular donde quiero que me llegue el mensaje que me de la compra y puse en texto: hola, quiero comprar este producto, y puse actualizar enlace, añadir enlace, y se actualizó este código. Todo este enlace copiado iría en este vínculo y pongo pegar y pongo insertar. Y ahora este botón voy a agrandarlo así y voy a subir ahí. Listo, así es lo que hemos hecho. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Como le cambio el color para que tenga un color como WhatsApp, me voy a temas y aquí elijo el color. Le he puesto este verde para que se asemeje al botón de WhatsApp. Listo. Y ahora este mismo proceso voy a repetirlo, como puedes ver aquí en todo. Estoy aquí de este botón, puedo subirlo un poquito más arriba. Se queda ahí. Lo que podemos hacer algo muy interesante. Miren lo que voy a hacer. Borro esto. Borro esto. Lo que me hago más fácil es duplico nada más así. Duplico. Duplico. Duplico y arrastro ahí. Duplico y jalo ahí. Y hago el mismo proceso. Duplico. Y este lo arrastro arriba. Listo. Lo mismo hago aquí. Señalo todo y aprieto esto donde dice duplicar sección. Se va para aquí. Jalo ahí. Y hago el último. Duplico sección. Y este jalo arriba. Entonces este sobrante lo elimino. ¿Viste? Entonces ya quedó todo a la par, simplemente para cambiar las imágenes y los títulos. Me voy a clic aquí, le doy doble clic y busco estos 3 puntitos y pongo reemplazar imagen, cargar.
Y ahora busco otras imágenes de otros productos. ¿Ves? Lo mismo hago con esto. Doble clic. Puedes recortarla, le doy estos 3 puntos. Pongo reemplazar imagen, cargar. Y comienzo a poner otros productos, obviamente, con otros nombres, otros títulos y otros precios. De nuevo aquí. Me voy a los 3 puntitos y pongo reemplazar imagen, cargar. Y pongo otro producto de aquí. Aquí lo mismo. Simplemente le doy clic y busco que se asomen estos puntos de aquí y se van a asomar los 3 puntos y pongo reemplazar imagen, cargar. Y voy a poner más productos, diferentes productos. De nuevo aquí. Esos 3 puntos y reemplazar imagen, cargar. Bien, estás entendiendo, es muy simple esto. Si quiero puedo hacer otra columna más, pero para efecto de tutorial he dejado 2 columnas. En el ejemplo que había hecho hice una, dos columnas nomás. Se puede hacer 3, 4 dependiendo de la cantidad de productos que tengas. Aquí también voy a respetar ese proceso, así que he hecho 3 columnas de 2, o sea 6 productos. Muy bien. Entonces aquí voy a cambiarle los nombres, como aquí. Por ejemplo, esto de aquí, los precios, los nombres, pero el vínculo de WhatsApp va a seguir siendo el mismo. Aquí. Desde aquí le cambiaría el nombre, por ejemplo, este que era, anillo de estrella de oro. Mejor es hacerlo manual, porque si copias todo y pegas en los nombres se puede desconfigurar. Entonces lo cambias, pones aquí. Anillo de oro, y acá puedo poner pulsera, puede ser pulsera de oro. Aquí en el precio le cambio el precio, en vez de 40 le pongo otro número. Puedo ponerle 95, por ejemplo, y así sucesivamente. Aquí cambié en collar, puede ser pulsera de plata, puede ser. Este simplemente es un ejemplo, ¿no? Y este va a ser anillo de oro, y aquí le voy a poner 70, aquí le cambié por 80 y aquí le ponía por 60. Cada vez que me da clic le va a llevar a este botón. Muy bien, ya tengo hecho esta parte. Pongo publicar, siempre publicando, y aquí me habla al costado todos los cambios que se van haciendo en tiempo real. Dice que se cambió el color del tema de este, pongo sí, publicar. Me voy a clic aquí y busco ver sitio publicado para ver los cambios actualizados que he hecho. Tengo mi slider, tengo mis imágenes interactivas, mis textos, tengo mi tienda con los botones del WhatsApp para que me redirija. Ahorita lo vamos a probar, que cargue bien el video que está aquí, que este es un video que aunque se ha transformado en GIF, aún sigue siendo un poquito pesado. Ya cargó, ahí lo tienes, diamante, y aquí tiene los productos que cuando yo quiera, por ejemplo, alguien viene y alguien le da quiero comprar esto, me va a llevar a mi WhatsApp y me va a llegar este mensaje donde dice hola, quiero comprar este producto, y ahí se hace la transacción. Muy bien. En otro tutorial te voy a enseñar cómo poner otro tipo de botón, puede ser de PayPal, para hacer pagos por PayPal. Muy bien. Entonces ya tenemos hecha la tienda. Ahora faltaría agregar un footer. ¿Qué es un footer? Es una imagen de pie de página, como dice aquí. Como puedes ver aquí, hice este footer donde está el mapa, donde está más información, donde están los números de teléfono y la dirección, que también puede haber un correo aquí. Le puse este footer para que se asemeje siempre a una página real de WordPress. Eso fue lo que mi intención de crear este tutorial, que se asemeje lo más posible
a WordPress. ¿Cómo añado este footer? Me voy a Canva, creo una imagen del tamaño nueva de 1296 por 609, así como la cabecera, igualito. Le puse color negro, voy a duplicarlo aquí para que veas. Y añadí, primero que puse el logo, pero este logo lo puse con letras blancas aquí para que se visualice mejor. Entonces estoy aquí. ¿Y qué hice? Agregué texto también. Agregué texto. Agregué texto. ¿Y qué más hice? Pues simplemente agregué estos iconos. ¿Cómo busqué estos iconos? Busqué en elementos y puse home. Home es casa. Puse este icono de aquí. Le cambié de color a este color de aquí. Lo puse aquí. El mismo elemento busqué otro elemento y puse el elemento phone, que es el para poner número de teléfono. Y puede ser el primero, el segundo, que es gratuito. Y le cambié también el color. Lo reduje. ¿Y por qué es que dejo este espacio en blanco? Este espacio vacío. Porque ahí es donde va a ir el mapa. Que ahorita te voy a explicar cómo se le va a añadir el mapa. Este de aquí. ¿Qué fue que hice? Copiar esta dirección. Copiar. Pegar. Lo voy a copiar el mismo número de teléfono. Aumentar un poquito y este teléfono de aquí voy a girarlo un poco aquí. Y lo descargué. Este sería el número 2 porque lo pongo descargar como imagen normal, como PNG nada más. Como la primera es la que hice y lo que he hecho reciente es esta 2, solamente voy a descargar la 2 y pongo descargar. ¿Cómo fui que añadí este footer? Ahorita te voy a explicar. Ya se descargó el footer, me voy a mi página que estoy haciendo y me voy a ir a la última parte y aquí voy a, bueno, para el primer footer añadí esta imagen de aquí, eliminé esto de aquí y simplemente en esta sección puse cargar imagen y cargué mi footer, muy bien, y ahora eliminé esto de aquí. Bueno, ahí lo dejo ahí. Ahora, ¿cómo añado el mapa? Busco aquí y me voy a Maps. Aquí pongo la dirección Avenida del Aire 1250 San Luis, Perú. Y lo selecciono. Y ahora esto lo corro aquí. Agarro esto y lo elimino porque ya no me serviría de nada. Y ahora estoy aquí y le voy a dar una forma aquí. Simplemente extiendo un poquito. Y listo, ya añadí mi footer y añadí el mapa de Google. Ahora lo publico. Y le pongo publicar. Voy cómo va quedando y pongo ver sitio publicado. Listo, ya tengo mi slider, ya tengo mis imágenes interactivas, ya tengo la información de las características, ya tengo la descripción con el video, ya tengo mi tienda y ya tengo mi footer, mi pie de página con mi mapa de Google Maps. ¿Qué faltaría? Faltaría crear otra pestaña para que veas. Ya tengo aquí tienda.
Ya tengo aquí mi video, GIF. Ya tengo casi todo lo. Ahora, ¿qué faltaría? Pues faltaría crear otra pestaña. ¿Cómo creo otra pestaña? Me voy a páginas y aquí puedo crear todas las pestañas que quiera. Página principal. Muy bien. ¿Cómo añado otra página? Primeramente, página principal. Voy a cambiarle de nombre. Voy a ponerle inicio. Y voy a ponerle inicio. Pero todo en mayúscula mejor. Inicio. Muy bien. Y ahora me voy a clic aquí y agrego otra página nueva que se va a llamar colección. Listo. Entonces ya tengo mi página de inicio, que es la primera que había creado. Y ahora estoy creando otra página, pues, con otra pestaña que se llame colección. Se hereda el slider, pero no quiero este slider. Voy a cambiar de imagen. Voy a cambiar, cargar y voy a cargar otra imagen. Lo tengo aquí. Que es este banner de aquí. Y listo. Ahora aquí este color texto voy a cambiarle, voy a ponerle este color, voy a ponerle aquí y voy a ponerle esto de aquí. Listo. ¿Qué faltaría? Muy bien, esto sería colección. Y ahora, ¿qué fue lo que hice en el ejemplo principal? En la pestaña colección, creé todas estas imágenes ya con los precios. Como puedes ver aquí en la primera página, creé con botones. Y lo que yo quise hacer fue en la segunda página hacerlo algo distinto para que veas que puedes optar por las dos posibilidades. O bien puedes poner una imagen con el texto, el precio y el botón de WhatsApp. O bien en Canva puedes crear ya la imagen con el precio, con el nombre y simplemente lo insertas. Lo insertas. Lo insertas a este espacio de trabajo. Como aquí. No sé. Lo insertas en esta página ya con el nombre y con el texto, y para que simplemente cuando la gente le dé clic te redirija: hola, quiero comprar este producto a WhatsApp. Así que he hecho los dos ejemplos, con botones y sin botones, con simplemente con la imagen que le dale clic te redirige al WhatsApp y adquiere el producto. Eso es lo que he hecho. ¿Cómo hicimos esto? Pues aquí me fui a insertar, puse texto, cuadro de texto, y puse este título de aquí. Señalé todo esto y puse alinear, puse centrar. Muy bien. Y ahora, ¿qué fue lo que hice? Pues simplemente añadí aquí 3 columnas. Me fui a entorno de Canva y creé estas imágenes. ¿Cómo creé estas imágenes? Pues simplemente para que veas, agregué una página y aquí añadí, por ejemplo, este producto de aquí y lo extendí. ¿Cómo fue que le di este marco de aquí? Simplemente hice esto, me fui aquí, busqué en elementos todas las formas y aquí fui buscando, ¿sí? Encontré. Hay varios tipos de marco. Yo puedes poner este de aquí, que es el que utilicé. Lo extendí y le cambié de nombre, de color por este. Puedes ponerle este color o puedes ponerle ese mismo. Puedes dejarlo con ese color simplemente. Y ahora le añadí por ejemplo a este de aquí. Que puede ser
poner el color aquí, bien interlineado. Esto podemos subir aquí. Esta imagen podemos bajarla un poquito, subir ahí. ¿Cómo le puse el precio? Pues el precio en elementos puse price. Puse price y busqué este de aquí gratuito y a este le cambié de color. Le puse este color de aquí y esto lo puse en este lado de aquí. Le roté un poco y le puse un precio. Me fui a texto, agregué un título y le puse, por ejemplo, $40. Listo. Estos 40 lo puse aquí, lo roté un poco ahí, puede ponerlo así. Listo, ya tengo mi imagen con mi precio puesto. Como ves ahí, muy bien. Y ahora lo descargué. ¿Cómo lo descargo? Pongo descargar como simple imagen. Es la número 5. Y al mismo proceso lo repetí con todas las imágenes. Añadí una nueva página. Puedes hacer esto o puedes hacer esto de aquí. Copias esto de aquí y pones duplicar. Lo duplicas y en vez de esta imagen lo cambias por otra imagen. Le cambias el título. Pones aquí y esta imagen lo extiendes. Te vas en posición y pones atrás. De nuevo, atrás. Y ahora acá le cambias de nombre y punto. Y haces lo mismo con todas las imágenes y la vas descargando una por una, así como dice acá. Me fui aquí y la fui añadiendo. Cargar. Las tengo ya en productos. Productos para colección. Tengo todas las imágenes y aquí las tengo, ¿ves? Voy a ir añadiendo esta de aquí. Y ahora aquí, ahí viene la parte, bueno, cuando le das clic aquí te va a salir varias opciones. Cortar, anular recorte, eliminar y aquí, insertar vínculo. Y ahí inserto el vínculo de aquí, del enlace de mi API de WhatsApp para que la gente al darle clic pueda comprar el producto. Copiar y copio este enlace, copiar y pongo aplicar. Muy bien, y hago lo mismo con todo. Luego cargo una imagen nueva de nuevo y hago el mismo proceso. Clic, copiar enlace y pegar el enlace del API de WhatsApp. Y luego aquí lo mismo, el mismo proceso. Cargo una imagen, inserta vínculo, copio ese vínculo, aplicar. ¿Entiendes? Lo mismo hago con todo aquí. ¿Qué hago aquí? Pues me voy acá a sección y la duplico y se duplica la otra sección y hago lo mismo pero cambiando la imagen. Doy clic en los tres puntos, pongo cargar imagen para reemplazarla y cargo otra imagen. Este niño de aquí, listo, ya se hereda ya el vínculo de WhatsApp. Lo mismo aquí, cargo aquí otra imagen, cargar imagen y este de aquí pues. Es muy simple esto, la verdad que puedes hacer hasta mejores diseños que el mío. Simplemente tengo una idea que nunca no he visto. He recorrido YouTube y los tutoriales que son de Google para hacer página web es simplemente agrega un banner cualquiera, agrega un poquito de texto, un formulario, información y ya está la página. Yo he tratado de hacerlo mejor. He tratado de crearlo lo más posible que se asemeje a una página WordPress. Así que este modelo no lo vas a encontrar en ningún lugar. Y tú lo puedes hacer y aún mejorarlo sobre todo. Te estoy dando una idea y tú puedes mejorarla. Es la idea de este tutorial, que tú puedas hacer volar tu creatividad y atreverte a hacer cosas diferentes, que en eso se diferencian las demás. Muy bien, ya te pongo ahora a publicar. Pongo publicar.
Y ahora vamos a ver cómo quedó nuestro sitio. Pongo ver sitio publicado y acá está la segunda sección. ¿Qué va a pasar? Que cada vez que la persona pueda darle clic a la imagen con el precio ya, con el nombre, le va a redirigir a tu WhatsApp, donde va a decir: hola, quiero comprar este producto, y vas a hacer la transacción. Una idea que te daría yo, que crees otra pestaña más donde diga condiciones de servicio, condiciones de compra, donde expliques cómo es la compra, cómo lugares de entrega, todo eso. Así que aquí puedes hacer más pestañas. Entonces ya tenemos hecho nuestra página, nuestra tienda virtual de joyas, con nuestras animaciones, con nuestro slider animado. Tenemos nuestra página con nuestro slider animado. Tenemos con nuestro buscador, tenemos con nuestra tienda con botones para comprar WhatsApp, nuestro mapa, nuestra dirección, nuestro footer con nuestro número de teléfono, nuestra dirección, nuestro video también, aquí muy increíble. Y he hecho de los dos, si puedes darte cuenta, aquí con los botones manualmente hecho en la plataforma de Google Sites, y en colección he hecho ya todo en una sola imagen de Canva. Ya he hecho el nombre, he hecho el precio, y que solamente la persona le dé clic y lo redirija donde dice: hola, quiero comprar el producto. Así que así es como estamos finalizando ya este tutorial, muy simple, muy práctico, pero muy utilitario. Y no sin antes despedirme agradeciéndote por quedarte hasta el final del video, por tener paciencia, y espero que puedas replicarlo y hacerlo para tu rubro, que quieras emprenderlo, y puedas utilizarlo esto como un negocio. Puedes hacer estas páginas web que te salen gratis en Google Sites y añadirle todos estos conocimientos, y de verdad que vas a obtener grandes resultados. Así que si quieres más tutoriales como estos y mejores, te repito, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, dale like, es muy importante, me ayudas así a crear más contenido de valor. Y hasta pronto.